Bueno, les comento, ¿cierto? Como saben, el examen final, ¿sí? Es el día de mañana y el miércoles. Bueno, o sea, está habilitado, dícese, a partir de las 6 de la mañana de mañana hasta las 11:30 de la noche del día miércoles, ¿ok? El jueves se estaría habilitando las calificaciones en horas de la mañana. Y es muy importante, digamos, pues estar atento porque se debe cargar notas ese mismo día, ¿sí? Claro, eso no implica de que, bueno, de que después a lo mejor alguna pregunta, digamos, pues tengan pues un reclamo o o algún aspecto, ¿no? O sea, no vayan a creer que, ay, ya se pasó nota, entonces ya yo no puedo hablar nada. No, ¿no? Ok, solamente les digo, pues digamos que los tiempos están bastante cortos. Entonces, por eso, digamos, pues vamos a ir bastante apresurados. ¿Ok? Luego de esta videoconferencia les voy a habilitar las notas del trabajo de aplicación. ¿Ok? O sea que inmediatamente, hoy, se habilitan las notas del trabajo de aplicación. ¿Cierto? El trabajo de aplicación, ¿sí? Debo adelantar ciertas cositas. Eh, lo vi bien en ciertos aspectos, digamos, del proyecto. ¿Ok? Sí observé, y yo voy a aprovechar, voy a compartir pantalla, ¿cierto? Vamos ya va, espérense un minutico. La pantalla, perfecto, ahí está. Sí observé unas cositas, ¿sí? Que prefiero decirlas por acá, ¿no? Porque posiblemente a alguno de ustedes se les vaya a presentar. ¿Qué fue lo siguiente? La creación del proyecto, ¿cierto? De inversión era un punto, digamos, de amplio desarrollo, ¿ok? No era solamente, ay, yo quiero montar este proyecto y ya, no, ¿ok? Estamos hablando, digamos, de la parte estructural, el ciclo de vida del proyecto, la planificación para lograr, ahí tiene que existir lo que era estudios de mercado, estudio técnico, organizacional, ¿sí? Algunos grupos lo hicieron, sí, pero hay otros grupos que colocaron como que dos parrafitos y ya, ¿no? O sea, entonces se los comento ahí en esa parte. A nivel de los supuestos y los riesgos, la mayoría de los equipos estuvo bastante bien, ¿no? Solamente creo que como hubo como dos que nada más lo nombraron. Supuesto, este y este. Entonces, así tampoco, ¿no? O sea, la idea de los supuestos era desarrollar, ¿cierto? Lo que era, pues, la cantidad de supuestos que usted está tomando en consideración, igual con los riesgos. No es solamente nombrarlos, sino también desarrollarlos. ¿Sí? La gran mayoría, pues, en este caso lo hizo bien. El aspecto que me llamó la atención, ¿sí? Fue la parte de costos. ¿Ok? O sea, recordemos que dentro, digamos, de la plantilla, en este caso que se sugería para realizar el trabajo, ¿no? Recordemos que era necesario establecer las cantidades, el precio de venta, pero también esta parte de costo variable. O sea, yo necesito cualquier proyecto que sea, cualquier negocio, ¿ok? Cualquier negocio que yo quiera montar, ¿sí? Yo necesito establecer los costos variables, ¿ok? Es una necesidad, ¿sí? No puede ser que, ay, yo voy a sacar, yo voy a vender, no sé, yo voy a vender fruta y yo ni siquiera sé cuánto me vale la fruta, ¿sí? O sea, cada fruta, yo necesito saber eso, ¿sí? Entonces, digamos, este campo, ¿no? De estructura de costos estaba especialmente diseñado no solamente para nombrar los costos, así como que, ay, los costos fijos son estos y los costos variables son estos. No solamente eso, sino también para especificar por cada producto que usted iba a comercializar, por cada uno, cuál era el costo y por qué, ¿no? O sea, cómo estaba separado, cómo estaba desglosado ese costo, ¿no? Por cada producto que usted comercializara. Y como eran tres, pues
se tenía que hacer 3 costos variables para saber de dónde, ¿sí? Usted lograba obtener los valores que colocaba aquí, ¿sí? Entonces, claro, la estructura de costos de ese punto no era solamente, ay, los costos variables son estos y y los fijos son estos. No solamente eso, sino establecer por cada producto, ¿no? O sea, detallar esos aspectos, componentes o ingredientes para establecer ese monto, ¿sí? De esos costos. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante, muchachos. Así usted le toque, cuando usted quiera montar un negocio, ya sea producto o ya sea servicio, usted debe saber, por lo menos, oye, ¿qué necesito yo? ¿Cuánto me cuesta a mí, ¿sí? Generar ese producto que voy a ofrecer o cuánto me cuesta a mí mantener esa infraestructura para ofrecer ese servicio, ¿sí? Entonces, esos aspectos es fundamental, ¿sí? Eh, la estructura financiera me llamó la atención, creo que hubo como 3 grupos que no lo hicieron con la plantilla, ¿sí? No hay problema, ¿ok? La plantilla no era obligatoria, ¿cierto? Sin embargo, sin embargo, aquellos que no lo hicieron con la plantilla, definitivamente uno de los aspectos fundamentales para evaluar un proyecto eran estos 3 valores, ¿sí? O sea, la tasa interna de retorno, la tasa interna de retorno modificada y el valor presente. Entonces, claro, algunos no lo hicieron con la plantilla, pero entonces cuando voy a buscar, bueno, ¿cuánto fue el valor presente neto? Pues resulta que no lo calcularon, ¿no? Ni calcularon la tasa interna de retorno. Entonces, ¿qué hicieron? Simplemente un balance. Pues, o sea, resulta que a nivel de proyectos, ¿sí? Esto va más allá de un balance, ¿sí? El balance solamente te da una visión, digamos, de tus ingresos y tus egresos, pero tú tienes que saber si el proyecto es viable financieramente o no lo es, y eso lo determina a través de la tasa interna de retorno o a través del valor presente, ¿ok? Entonces, quiero pues decirle eso, no vayan a creer que, no, como no usé la plantilla, por eso salí mal. No, no es eso, sino que así usted no hubiera usado la plantilla, era muy importante pues calcular esos indicadores precisamente, porque esos indicadores son, digamos, pues herramientas principales que nos permiten a nosotros evaluar proyectos en el tiempo, ¿ok? Este, En la estructura de financiamiento, ¿sí? Como bien les comentamos, o sea, la idea era investigar mediante una entidad financiera. Usted pudiera, o sea, usted era libre de escoger una política de financiamiento adecuada y determinar, ¿no? Cuánto va a invertir y cómo quedaría el crédito. Algunos grupos dijeron, yo investigué esto y fue la tasa que me ofrecieron y ya. No, o sea, era la tasa y eso, pero también había que hacer, digamos, la estructura del crédito, ¿sí? Como quien dice la tabla de amortización, ¿sí? O sea, era necesario realizar, ¿ok? La página web creo que todos la sacaron muy bien, ¿sí? Y bueno, las conclusiones y las referencias bibliográficas que recuerden que debería tener normativa APA, aunque casi todos los grupos, digamos, sacaron bien eso. Entonces, en líneas generales, muchachos, eso es, digamos, la retroalimentación. Por supuesto que cuando le habilite las notas van a ver el detalle de su nota y por supuesto que, claro, a la orden cualquier pregunta, cualquier inquietud allí al respecto. ¿Ok? Bien, les muestro aquí rapidito, importante y va a quedar grabado, ¿sí? El examen final tiene 2 partes, ¿ok? Dos partes, ¿sí? Eh, Ambos van a estar habilitados del día de mañana 30 a las 6 de la mañana hasta el 31 de julio, ¿sí? Entonces recuerden que el examen final tiene 2 partes, ¿ok? Entonces para que lo tengan en cuenta, una con respondus y la otra sin respondus, ¿ok? La de con respondus se parece mucho al parcial, ¿sí? Muy parecido al parcial, o sea, plantilla, ¿sí? Preguntas teóricas, y la de sin respondus es más que todo tabla de amortización, tabla de acreditación y
esta parte de evaluación de proyectos, valor presente neto, tasa interna de retorno, ¿sí? Hoy les traigo unos ejemplos, ¿sí? Unos ejercicios allí para hacerlos allí rapidito. Joshua, iba a preguntar algo, cuéntame. No, profe, iba a hacer un comentario como el que es irrespondo, que si lo podemos hacer en grupo. Ah, oiga. Bueno, Pero recordemos, era una broma, era una broma. no, recordemos que el de sí, igual con respondus y respondus son baterías de preguntas, o sea que no, o sea, digamos, pues van a salir preguntas al azar, ¿ok? Puede ser que les repita alguna pregunta, sí, puede ser que les repita alguna pregunta, o puede ser, digamos, pues si lo presentan así como que cerquita, ay, a mí me salieron unas preguntas diferentes a ti. Eso también puede pasar, ¿cierto? Importante acotación, pues claro, el final sin respondu se parece al segundo quiz y el final con respondu se parece al parcial. ¿Ok? Entonces, si quieren Profe, tomar en una cuenta. pregunta, a mí me llegó ahorita como una notificación de que si uno no quiere hacer el parcial, como que Sí, hay una actividad, pero entonces yo no entendí porque se supone que tenemos que hacer un caso y dice, y que con el profesor o con el asesor y solo hay plazo hasta mañana. sí, bueno, esa noticia se mandó desde el 7 de julio, ¿no? Ujú. Se mandó el 7 de julio, aquí la tengo, ¿cierto? Fue una noticia, digamos, para aquellas personas que pues pensaban, ya tenían planificado en no presentar el examen final, ¿sí? Existía una opción, ¿ok? ¿Cuál es la opción? Pues elaborar un caso de enseñanza, ¿cierto? Entonces, esto está un poquito pequeño, déjame ponerlo un poco más grande. Entonces, el correo del 7 de julio, ¿no? Indicaba, pues la notificación, ¿no? La noticia, indicaba que en mira de la reforma, ¿no? Existe, ¿no? Existía una actividad, ¿no? Adicional que se llama caso de enseñanza, en donde a través de una situación problemática, ¿sí? O sea, una historia, vamos a llamarlo así, ¿sí? Un cuento, ¿cierto? Se puede establecer una actividad que impulse el desarrollo, ¿sí? De ciertos temas, ¿no? Entre ellos, pues la matemática financiera, pero enlazada con otras áreas, por ejemplo, mercadeo, logística, gestión humana, finanzas, ¿sí? O sea, en pocas palabras, es una historia que invita al lector a aplicar matemática financiera, pero en un caso de la vida real, vamos a llamarlo así, ¿sí? Un caso, o puede ser inventado, no hay problema, pero es un caso empresarial, ¿no? Que pudiera pasar, ¿sí? Que pudiera pasar en nuestra vida, ¿ok? Entonces, en ese momento, digamos, pues se enviaron tres documentos porque el que quisiera, ¿sí? El que quisiera realizar esta actividad tendría que realizar tres archivos, ¿sí? Un archivo que es el caso, que es la historia, ¿no? Otro archivo que es la nota pedagógica, que en pocas palabras es, oye, orientar cómo hacerlo, por supuesto, exponer la solución, ¿no? En este caso del ejemplo o del caso, y además sugerencias de cómo desarrollar la actividad. Y por otro lado, la nota técnica, que es el contenido en esencia, ¿no? O sea, como que qué contenido necesito yo saber para poder resolver ese caso, ¿no? Se colocó varios, bueno, un ejemplo, sí, un ejemplo de cada uno de los tres documentos, ¿no? Ahí están adjuntos. Vamos a ver si abrimos el caso. Este es el caso, por ejemplo, tengo un caso de ejemplo, vean que tiene 11 páginas, pero 11 páginas, digamos, pues a doble espacio, o sea, digamos que bastante, y la lectura es bastante ligera, ¿no? O sea, un caso no es, digamos, un caso de enseñanza no es precisamente, ay, que yo sé esto, que yo sé aquello, que según el autor tal dice esto. No, un caso en realidad es una historia, es un cuento, ¿sí?
Entonces, así comienza el cuento, por ejemplo, no vamos a quebrar, necesitamos plata. Entonces fue lo que dijo el gerente de la empresa, ¿no? Dado que sus ventas iban bajando. Entonces, claro, empieza la historia, ¿no? A hacerse presente, ¿no? Y al final uno puede leer la historia, ¿no? Y al final establece que, oye, que la empresa comercializaba trajes de baño, ¿no? Pero estaba viendo que sus ventas iban cayendo, ¿no? Entonces, entre las múltiples opciones, el gerente de mercadeo, ¿no? Dice, oye, vamos a buscar nuevos mercados, ¿cierto? Tal cual como lo dice la teoría de marketing. Entonces, vamos a buscar nuevos mercados, vamos a incursionar en nuevas líneas. Entonces, sale lo que es el traje de baño para caballero y los accesorios, ¿no? Pero incursionar en eso necesito un dinero, ¿ve? Y en este caso, el dinero que necesito es 200 millones de pesos. ¿Sí? Para lograr esos 200 millones de pesos, resulta que yo, oye, ¿cómo los voy a buscar? Entonces, bueno, tengo que ir a los bancos. Entonces, ya va el gerente financiero, habla con los bancos y les dan 5 opciones de crédito, ¿okay? Las cuales hay que valorar, ¿sí? Para ver cuál será la mejor opción, ¿ok? Entonces, vean, este es un ejemplo de una historia, ¿no? O sea, una historia, digamos, de una empresa, digamos, que vivió eso. Y digamos, pues, oye, ellos necesitaron un crédito, pero no para gastárselo, sino porque había una planificación de marketing, ¿sí? Para poder salvar a la empresa, ¿ok? Entonces, ¿qué era una propuesta de marketing? Sí. Que a lo mejor no era la mejor opción, sí, pero al final es el caso, es la historia, ¿no? Que me lleva a mí a valorar o a pedir prestado. ¿Cierto? Pedir prestado para entonces evaluar cuál sería la mejor, digamos, para poder llevar a cabo el proyecto de mercadeo. ¿Sí? Entonces, como le digo, este es un ejemplo, digamos, del caso para el que quisiera que conste, ¿ok? Para el que quisiera desarrollarlo. Claro, el caso va acompañado de otros dos archivos, la nota pedagógica que te explica qué es lo que hay que hacer, ¿no? En ese caso, ¿no? Y la solución, ¿no? En ese caso. Y la nota técnica, que sería, oye, ¿qué contenido tengo yo que manejar para poder resolver el caso? Por ejemplo, en este momento, oye, si yo voy a comparar los créditos de 4 instituciones financieras, pues yo tengo que saber cómo es cómo es una tabla de amortización, tengo que saber cómo es un interés compuesto, ¿cierto? Tengo que saber esos conocimientos en particular y dónde los puedo conseguir, ¿ok? Entonces, esa es un poco la intención. Aquí, claro, yo aquí le escribí el día de hoy, esto fue lo que se escribió hoy, que para aquellos que deseen presentar ese caso, que ya se comentó que era un equivalente al examen final, entonces se habilitó un espacio aquí en trabajo y tareas, ¿sí? Se habilitó aquí un espacio en trabajo y tareas. Aquí lo podemos ver, ¿cierto? Para el que desee, ¿sí? Aquí dice para el que desee. No es obligatorio, por supuesto, ¿sí? Es simplemente para el que desee presentar, ¿ok? La fecha máxima pues será el día de mañana y será evaluado en vez del examen final. Y aquí ya le explico un poco más lo que es la nota técnica, la nota pedagógica, ¿no? O sea, como unas notas ahí importantes, porque hay que recordar que hay que tener 3 archivos, 3 documentos para el que quiera, digamos, hacerlo por allí. ¿Okay? Claro que una actividad, digamos, que sustituye a esta, sí, ¿eh? Pero no es obligatorio porque, claro, o sea, el que quiera presentar el final, pues, ¿no? Presenta el final así sin problema, no ha pasado nada. ¿Ok? Muy bien, señores. Entonces, ¿cuál es la idea de hoy? Bueno, muchachos, hoy en particular, ¿sí? Me interesa mucho hablar de los indicadores Es una financieros. pregunta, qué ¿Ok? pena. Ah, sí, Fabián, cuéntame. El parcial, ¿cuántas preguntas tiene cada uno? No te escuché. El parcial,
Cada persona, ¿cuántas preguntas tiene cada parcial, profe? A ver, pues cada parte, veamos, eso te lo respondo ya. Eh, ok, tiene 2, 4, 6, 8. Tiene ocho preguntas. Bueno, en este caso el parcial de Conrespondus tiene 8 problemas y 5 preguntas teóricas. Vamos a llamarla así. ¿Sí? Muy parecido al parcial. Y el de Sin Respondus tiene tiene 5 problemas. 5 problemas y 10 preguntas teóricas. Ok, y cada uno vale 15%, pues, pues supongo. Sí, Ah, sí, aquí está, cada uno 15%. 15%. Sí, señor. ¿Y 2 horas cada uno? Sí, sí. Ok, es De que máximo, la vez aunque la verdad pasada- eso no está tan largo. O sea, yo creo que eso se no, hace pero la vez Profe, pasada, no, la vez pasada no me alcanzó con el quiz, la verdad, con el de sin respondo. Vale. Joshua, sí. profe, los de Caju, los que quedamos, los que hemos quedado en segundo puesto, Bueno, ¿recibimos algún incentivo? Sí, profesor, que preguntar, yo me gané un Kahoot que eso sube. sí, eso en efecto sube alguito, pero digamos no puedo decirle exactamente cuánto, mejor dicho, porque eso queda allí a potestad del profesor, ¿no? O sea, digamos, cuando uno dice que hay que suben tanto, entonces ya de una vez lo creen como algo obligatorio, ¿no? Pero sí, sí apoya, sí ayuda, pero como les digo, son puntos adicionales que uno los coloca al final de todo. ¿Eh? Mm, Entonces, sí, no les puedo decir, digamos, cuánto exactamente, pero sí a los que participaron, pues a los que han sido fieles, digamos, en esta videoconferencia, pues sí. Profe, y también, entonces como también nos tienen en cuenta en participación, así hayamos perdido también, porque hubo un Kahoot donde yo no contesté buena ni una sola pregunta, Ay, no, pero bueno, solo vamos uno, a ver. solo uno. Vale, vale. No, está bien, Joshua. Sí, no, bueno, de hecho yo siempre he visto que ustedes allí, con tu Joshua, Fabián, o sea, digamos, han estado bastante fieles allí a las videoconferencias, así que claro, como todo, no, o sea, digamos, la universidad, digamos, no, no exige, digamos, una asistencia, ¿cierto? Por la videoconferencia, no podemos tampoco evaluar, digamos, la parte de o sea, evaluarlo como colocar un puntaje, ¿no? A la asistencia, pero, digamos, pues, sí se ve allí el interés. Sí les comento, muchachos, que con la nueva reforma, ¿sí? Van a existir unos cambios. Pues claro, se lo dirán en su momento, ¿no? Con el núcleo, pero, por ejemplo, va a existir una asesoría semanal, como la normal que estamos acostumbrados, pero también se va a habilitar un espacio de asesoría por grupo, ¿sí? O sea, de tal manera de que cada grupo, digamos, pues se contacte con el profesor a unas horas o momentos determinados, que ya allí, claro, tendrán que ponerse de acuerdo, ¿no? Y allí sí, digamos, pueden evaluarse cosas, digamos, pues pueden discutirse aspectos de cada grupo, ¿sí? Entonces, se los comento para que lo vayan teniendo ya en consideración, ¿sí? Que, que por lo menos desde el punto de vista del estudiante ya no será una sola videoconferencia, sino que serán dos.
Una grupal, ¿no? De todo el mundo, como esta, pero otra que va dirigida a su grupo, ¿no? Y claro, posiblemente pueda ser evaluada en algunos momentos, ¿ok? Porque, digamos, lo que busca la nueva reforma es que el estudiante tenga una participación más activa. No es que, ay, voy a ver la grabación y ya, yo al final nunca hablé con el profesor, la verdad. O sea, yo lo que hago es ver la grabación siempre y ya, chao. No, se busca más que exista esa interacción del grupo con el profesor. ¿Ok? Entonces, eso se los comento más que todo para que lo vayan teniendo en cuenta. Igual cuando comience, ya les dirán, pues el profesor que les toque le indicará cuál será la modalidad. ¿Ok? Bueno, eh, fíjense lo que les vengo a traer hoy, ¿cierto? Lo que les vengo a traer hoy es lo mismo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Pero ahora sí, digamos ya más condensado, ¿no? Y eh, sobre cómo evaluar proyectos, ¿ok? La semana pasada, si se acuerdan, nosotros nos enfocamos únicamente en los indicadores más importantes, ¿cierto? Que eran lo que se iban a usar en el trabajo de aplicación, o sea, valor presente neto y la tasa interna de retorno, ¿sí? Pero ambos, digamos que no son los únicos, ¿sí? Sino que hay otros indicadores más, ¿ok? Entonces, hoy en particular les traigo tres ejemplos, ¿no? Que me interesa, pues vamos a tratar de hacerlo rapidito, en el cual permiten visualizar formas de evaluar financieramente el proyecto. Y aquí viene un punto importante, ¿sí? Para que ustedes tengan claro. Evaluar financieramente el proyecto no quiere decir que es la evaluación completa del proyecto, ¿sí? Es una herramienta, ¿sí? Para evaluar el proyecto. Pero al final, la evaluación de proyectos es una toma de decisión, es una decisión suya. Entonces, de hecho, eso se vio en el trabajo de aplicación. Personas cuando dicen, no, este proyecto se rechaza porque el valor presente neto dio negativo. No, no, pero ya va. O sea, el valor presente neto es una herramienta, ¿sí? Que te dice a ti cómo es el proyecto, tomando en cuenta los ingresos, los egresos, ¿sí? Y la tasa de exigencia del inversionista. ¿Ok? Pero, pero, eres tú al final el que toma la decisión. ¿Ok? Entonces, eso pasa mucho en las empresas y ustedes no se imaginan cuánto. Muchas empresas dicen, no, no, valor presente neto negativo, ya rechazado. Pero ya va, ¿te has sentado a pensar, a evaluar, a analizar el proyecto? No, 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 yo soy negativo, ya, ya. No, no, pero ya va. ¿Eh? Entonces, lo importante que ustedes se lleven hoy es que todos estos indicadores financieros son números que, como no, te engloban toda una, digamos, toda una estructura, te la engloba en un número. Pero igual, ese número no es infalible. Ese número depende de una estructura que ya tú montaste. ¿Ok? Y ya te diste cuenta en el trabajo de aplicación, ¿sí? Te diste cuenta que para montar eso tú tuviste que tener una cantidad de supuestos, ¿sí? Una cantidad de riesgos, ¿cierto? Y todo eso, ¿sí? Afecta a ese numerito que te da al final. ¿Ok? Entonces, ese numerito no es infalible. Ese numerito es solamente una, una sugerencia o una valoración, digamos, de los supuestos que tú acabas de colocar anteriormente. ¿Ok? Entonces, es muy importante, muchachos, que ustedes se lleven eso. Los indicadores que vamos a ver ahorita no toman decisión. La decisión la toma usted. ¿Sí? Los indicadores solamente te ofrecen opciones y sustento matemático, ¿ok? De lo que tú estás planteando,
¿ok? Pero como sabes muy bien, todo ese planteamiento futuro, y planteamiento futuro significa que no es totalmente cierto porque tú no sabes lo que va a pasar en el futuro, ¿ok? Tú lo que haces son estimaciones de lo que va a pasar en el futuro, ¿ok? Entonces, importantísimo, ¿ok? Que se tengan eso en cuenta. Entonces, ¿qué vimos la semana pasada? Dijimos, bueno, hay muchas formas de valorar un proyecto, entre ellos, pues por supuesto, valor presente neto, la tasa interna de retorno, ¿sí? Que al final la tasa interna de retorno es la rentabilidad promedio en el periodo de tiempo que yo esté manejando. Si yo estoy manejando meses, entonces la tasa interna de retorno pues será mensual. Si yo estoy manejando años, como era el caso del trabajo de aplicación, entonces la tasa interna de retorno era anual, ¿ok? Porque estaba manejando años. Este señor, valor presente neto y tasa interna de retorno, están muy relacionados entre sí, ¿ok? Uno te indica, oye, ¿cuál es el valor presente de tus utilidades? ¿Cierto? Quitándole la inversión. Pero tomando en consideración una exigencia, una tasa de interés, de exigencia, que es la que uno llama tasa de rentabilidad del inversionista. Mientras que la tasa interna de retorno evalúa el proyecto y te dice cuál es la rentabilidad del proyecto, ¿sí? La tasa interna de retorno es muy buena porque la tasa interna de retorno te indica la rentabilidad del proyecto y ya depende de ti si tu exigencia es superior a esa tasa o es inferior a esa tasa. Ya depende de ti. ¿Ok? Pero ojo, atención, la tasa interna de retorno tiene una característica y es que supone que el exceso de utilidad, porque ¿qué pasa? Recordemos que todo negocio te va a generar a ti utilidad. Esa es la idea, ¿no? Entonces, esa utilidad, ¿qué vas a hacer tú con ella? Entonces, si tú esa utilidad no vas a hacer nada o la vas a invertir en otra cosa o si la vas a invertir en el mismo proyecto. Entonces, la tasa interna de retorno supone que esa utilidad se está reinvirtiendo en el mismo proyecto. ¿Sí? Se está volviendo a invertir en el mismo proyecto. Usted dirá, bueno, pero es que así debe ser, ¿no? Porque yo tengo que agarrar mi utilidad y volverla a invertir en el mismo proyecto. Pues no necesariamente eso es así, ¿no? Si tú agarras la utilidad y la reinviertes, perfecto, esa es la tasa interna de retorno. Eso está bien. Pero usted también puede hacer otra cosa. Usted puede agarrar esa utilidad y comérsela, que eso no debería ser. ¿Eh? O agarrar esa utilidad y meterla debajo del colchón, ¿eh? Que no va a generar nada. O agarrar esa utilidad y meterla en otro proyecto. Entonces, agarrar esa utilidad y meterla en otro proyecto que genere otra rentabilidad, eso se llama en finanzas diversificación. ¿Ok? Diversificación. Tú estás agarrando tu negocio, estás generando plata y la plata la estás sacando, no te la estás comiendo, ojo, sino que agarras las utilidades, las sacas y la inviertes en otra cosa. ¿Y cuál otra cosa? Cosas más seguras. ¿Ve? Pueden ser cosas más seguras. Puede ser un CDT, puede ser un DTF, puede ser dólares, euros, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Pero tú la estás invirtiendo en otra cosa, ¿ok? Cuando eso es así, entonces aparece la tasa interna de retorno modificada, la TIR-M. La TIR-M es la misma tasa interna de retorno, pero ahora en donde yo el exceso de utilidad lo saco y lo coloco en otra inversión. Ay, profe, si yo quiero montar un negocio de venta de repuestos de vehículos, eso significa que si ese negocio me da plata, yo estoy sacando de allí y lo estoy metiendo, no sé, en un negocio de helados. Sí, puede ser. Pero también puede ser que tú saques esa plata y la metas en un negocio que tenga consonancia, pero que sea diferente. Por ejemplo, un lavadero de vehículos. ¿Sí?
Entonces, claro, yo vendo repuestos y también ofrezco el servicio para lavar el vehículo. Son dos negocios distintos. Entonces estoy sacando parte de la plata de aquí, de las utilidades, para invertir en otro negocio. ¿Sí? Diversificar. O puedo agarrar esa plata y meterlo en un CDT. O meterlo en una fiducuenta. Aunque bueno, la fiducuenta no da nada de interés. Pero bueno, ¿entiendes? Pero al final te da una utilidad. ¿Ok? Entonces la TIR M, en pocas palabras, es casi que una tasa interna de retorno promedio, ¿no? Promedio entre lo que me está generando el proyecto y la otra opción de inversión. Muy bien. Ahora, no solamente existen estos tres. Hoy en particular vamos a ver un señor que se llama KUE, costo anual uniforme equivalente. ¿Sí? Es como el costo promedio, ¿sí?, del valor presente neto. Ese señor es simplemente una anualidad. ¿Una anualidad de quién? Del valor presente neto. Si se acuerdan un poquito, ¿sí?, sobre anualidades, series uniformes, pagos, se recuerdan que nosotros usábamos una fórmula que se llamaba pagos. ¿Sí? Entonces, esa fórmula, ¿no?, es simplemente agarrar el valor presente neto y desglosarlo en pagos periódicos. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve eso? Pues nos sirve para explicar mejor digamos, la posibilidad de llevar a cabo un negocio o no. ¿Ok? Ya vamos a ver unos ejemplos de ello. ¿Ok? Pero si se dieron cuenta, explicar el valor presente neto para una persona que no sabe de finanzas no es fácil. ¿Sí? Usted se da cuenta y explicar valor presente neto es difícil. ¿Cómo tú le dices a un dueño que no maneja mucho finanzas? Tú le dices, no, mira, estos son tus utilidades, pero traídas a valor presente con una tasa de descuento. El dueño te va a decir, ¿qué? ¿Eh? Entonces, no es fácil de entender la terminología del valor presente neto. Pero el KOE es fácil de explicar, ¿no? Y ya vamos a ver por qué es más fácil de explicar que el valor presente neto. ¿Okay? Por eso es que estos dos señores, KOE y valor presente neto, están muy, muy relacionados. ¿Sí? Y ya vamos a ver de qué manera. Y cerramos con la relación beneficio-costo. La relación beneficio-costo es un cociente, es una división simplemente entre los beneficios dividido entre los egresos o los costos. ¿Okay? Entonces, en pocas palabras, el valor presente de los ingresos dividido valor presente de los egresos. Ya vamos a ver también eso. Entonces, siempre recordemos, muchachos, que no importa cualquiera de los cinco, vean que son cinco, ¿sí? No importa cualquiera de los cinco, ellos siempre van a evaluar esto que está acá. ¿Okay? Lo voy a poner en color rojo, que dice que debe evaluar una relación entre los ingresos y los egresos. Siempre, ¿sí? Siempre los indicadores financieros, cualquiera de estos cinco, evalúa la relación entre los ingresos de un proyecto y los egresos del proyecto. Y cuando digo egresos, estamos hablando de costos, estoy hablando de gastos y estoy hablando de inversión. ¿Okay? La inversión, muchachos, es un egreso. ¿Egreso por qué? Bueno, porque yo estoy sacando de mi plata para invertir. Ay, pero ¿por qué es un egreso? Si eso te va a generar un patrimonio. Bueno, genere lo que genere, yo estoy sacando plata de mi bolsillo y por eso para mí es un egreso. ¿Ok? Que me genere un patrimonio que después yo lo pueda vender, que es lo que se llama valor de salvamento, es otra cosa. ¿Ok? Entonces, importante que tengan en cuenta que la inversión siempre, siempre es, digamos, un egreso para la parte financiera. ¿Ok? Bien. Entonces, pues ya sabemos, hay cinco tipos de
indicadores. Valor presente neto ya lo vimos la semana pasada, ¿sí? El valor presente de los ingresos menos valor presente de los egresos, pero también puede ser valor presente de las utilidades menos la inversión. ¿Ok? Eso también puede ser. La tasa interna de retorno, fíjense que ya Excel lo calcula con la fórmula TIR, y la tasa interna de retorno modificada, Excel tiene una fórmula que se llama TIR-M, ¿sí? Lo interesante, que es lo que vamos a ver ahorita, es que la TIR-M, son fórmulas muy sencillas, ¿ok? Pero eso sí, debo tener el flujo de caja hecho, estructurado. Si no lo tengo, esta fórmula no me va a funcionar, ¿ok? Yo debo tener los valores y los valores organizaditos, periodo por periodo, ¿sí? Para que Excel pueda calcular la tasa interna de retorno y la tasa interna de retorno modificada, ¿ok? Entonces, muy importante eso, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver, digamos, hoy? Bueno, hoy, claro que vamos a ver unos ejemplitos, vamos a ver la tasa interna de retorno modificada y vamos a ver el costo anual uniforme equivalente. El costo anual uniforme equivalente es simplemente calcular el valor de la cuota, ¿sí? Una cuota, o sea, una anualidad, pero basado en el valor presente neto. O sea, en pocas palabras, lo único que yo tengo que hacer es calcular una cuota del valor presente neto. Así de sencillo. ¿Eh? Y las cuotas son constantes, ¿sí? Porque es una serie uniforme. ¿Eh? Por eso que se dice que el BPN y el KUS se pueden considerar como un mismo indicador, ¿sí? Pero no tienen el mismo valor, ¿sí? Es el mismo tipo de indicador. ¿Qué es lo que diferencia entre uno y el otro? La interpretación. Por eso es que es muy importante ahorita, cuando veamos los ejercicios, no solamente vamos a ver cómo resolverlo, sino la interpretación. La interpretación es clave, muchachos, ¿cierto? Clave, porque se van a dar cuenta de que algunas interpretaciones es fácil de decir y de comprender, y hay otras que no son tan fáciles de entender. Ustedes la entienden ahora porque ya saben lo que es interés compuesto, ya saben lo que es el valor del dinero en el tiempo, sí, ya saben esas cosas. Pero una persona que no sepa mucho, hay términos que tú se los dice y se quedan así como que, ¿cómo es? ¿Qué me quisiste decir? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que hoy quede claro en esta videoconferencia, ¿cierto? Sobre todo la interpretación, lo que significa, ¿sí? Cada uno de esos valores. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a ver los ejemplos que les tengo el día de hoy. Vamos con el primero. El primero dice, usted debe asesorar a una empresa en la adquisición de una de las máquinas A y B, cada una de las cuales produce el mismo artículo. ¿Eh? Los flujos de caja son los siguientes y la tasa de descuento es del 3% mensual. Entonces, claro, yo tengo por un lado el costo inicial que es lo que me cuesta la máquina. ¿Ok? O sea, la máquina A me cuesta 5 millones de pesos. La máquina B me cuesta 8 millones. ¿Eh? Cada una me cuesta diferente. ¿Qué pasa? La máquina A me genera unos beneficios de 300.000 pesos mensuales. La máquina B me genera unos beneficios de 300.000, luego 305.000, luego 310 desde el mes 3 en adelante. Luego viene un valor de mercado. El valor de mercado es como el valor de salvamento, ¿sí? O sea, el valor de salvamento es a cómo yo lo puedo vender después de que ya pasó la vida útil. ¿Okay? En este caso, la vida útil, ahí lo comentan, es de 6 meses. ¿Okay?
Entonces, ¿a qué quiero llegar, muchachos? Lo que les dije. Inversión es egreso, ¿sí? Es como si fuera un gasto, es salida de dinero. Pero una vez que el proyecto termina, yo puedo vender la máquina, porque si es verdad que me queda un patrimonio, entonces después que el proyecto termina, yo lo puedo vender. Ay, que hubo una depreciación allí. Sí, claro, claro que hubo una depreciación, porque tú la estás comprando en 5 millones y la estás vendiendo después en 1.500.000. Ahí hubo una depreciación. Pero a mí como finanzas, no me importa la depreciación. La depreciación es a nivel contable. A mí como finanzas lo que me está importando es que yo estoy sacando de mi bolsillo 5 millones. ¿Sí? Y después que termine el proyecto, o sea, después de la vida útil, yo lo vendo en 1.500.000 y yo recupero un dinero de 1.500.000. ¿Ok? Eso es como se evalúa los flujos de caja. Salida de dinero, entrada de dinero. ¿Ok? Así de sencillo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo importante cada vez que usted tenga este tipo de escenarios? Generar lo que uno llama la estructura de flujo de caja. El flujo de caja siempre va a tener los periodos, siempre. Yo recomiendo que tenga los ingresos y los egresos y al final la utilidad. Hay algunos que dicen, no, yo no hago eso, yo hago de una vez la utilidad. Bueno, lo puede hacer, ¿ok? Pero la recomendación, muchachos, es que coloquen ingresos, egresos y luego utilidad, ¿ok? Y siempre comenzar en el periodo cero, siempre, ¿ok? Así no lo vaya a usar, pero usted igualito lo coloca. Bueno, entonces comenzamos. Costo inicial, 5 millones en la máquina A. ¿Dónde va esos 5 millones? Aquí necesito que me empiecen a hablar. Vamos, muchachos. En el egreso. Muy bien, el egreso 5 millones, ¿cierto? Así es. ¿Qué más tengo en la máquina A? Unos beneficios, ¿cierto? Un beneficio mensual. ¿Y a partir de qué periodo comienza ese beneficio? Desde el 1. Exacto, desde el 1, porque en el 0 en realidad es la inversión, es el momento de arranque, el momento de inicio, ¿no? Los beneficios comenzarían a partir del periodo 1, ¿eh? Casi siempre es así, ¿sí? Hasta, digamos, la vida útil, hasta que se cumpla la vida útil. Ahora bien, ¿qué pasa una vez que se cumpla la vida útil? ¿Qué ocurre? Lo vende. Lo vendo. ¿Y esa venta qué sería? ¿Un ingreso o un egreso? Un ingreso. Es un ingreso, ¿ok? Un ingreso que se le suma, ¿ok? A esta cantidad. ¿Sí? Al beneficio mensual. Exactamente. Solamente en el último periodo, porque es cuando se cumple la vida útil. ¿Okay? Lo que sería al cierre del sexto mes, se acabó el proyecto, listo, ya. ¿Okay? Entonces, vendo la máquina y todo. Ay, que la máquina se depreció. Bueno, sí, normal. ¿Okay? Y ya. Entonces, ya con eso yo puedo sacar la utilidad. ¿La utilidad qué sería? Pues los ingresos menos los egresos. ¿Okay? Así de sencillo. Ahí está. Lo mismo hago yo con la máquina B, lo mismito. ¿Okay? Me cuesta 8 millones. Ya sé que el primer mes va a ser 300.000, pero ya el segundo mes 305.000. ¿Sí? Luego Y viene luego 3. 310. Exactamente. Y estos 310, ¿sí? Del mes 3 en adelante. ¿Ok? Y a lo último tengo mi valor de salvamento. ¿Ok? De 2 millones. La utilidad, pues ya yo sé, son los ingresos menos los egresos. Muy bien. Y ya. Hasta ahí estamos listos. ¿Ok? Ahora bien, yo aquí, véanlo bien, ¿sí? Yo puedo calcular,
Voy a ponerlo aquí como que voy a ponerle así como un colorcito así como este. Yo aquí puedo calcular el valor presente, ¿sí? De los ingresos, el valor presente de los egresos y el valor presente de la utilidad, ¿sí? Entonces, claro, ¿cómo calculo yo eso? Cuando yo tengo varios, ¿sí? Varios, yo puedo ponerme a calcular el valor presente de cada uno, ¿sí? Pero eso puede ser muy largo. Entonces, Excel tiene una fórmula aquí, fórmula que se llama BNA, ¿sí? BNA, esta que está aquí, ¿sí? Valor presente neto. Entonces, ay, perdón, aquí la voy a colocar. Entonces, aquí, valor presente neto, BNA, él me pide unos argumentos. Siempre comienza con la tasa, ¿no? La tasa, en este caso, es la tasa de descuento, ¿sí? O sea, ¿a qué tasa tú la vas a descontar para traerte esos montos a valor presente? ¿Sí? Entonces, en este caso, aquí cuando vemos el ejemplo, dice una tasa de descuento del 3%. Entonces, el 3% va a ser mi tasa de descuento. ¿Y los valores qué serían? Ah, bueno, serían todos estos. Muy importante, ¿sí? Los debo seleccionarlos todos, todos y en orden, ¿sí? O sea, lo puedo seleccionar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿sí? Pero lo que yo no debo hacer es seleccionar uno, luego punto y coma, selecciono otro por aquí, luego otro por acá. No, no debo hacer eso, ¿ok? Debo seleccionarlos todos de una vez, ¿ok? Por eso es que es muy importante el flujo de caja, por eso se llama así, ¿ok? Muy bien, y listo, y ahí tendría yo el valor presente neto, perdón, el valor presente de los ingresos, ¿ok? Valor presente de los ingresos, que no es lo mismo que valor presente neto, ¿ok? Mucho cuidado. Muy bien. En los egresos, ¿qué pasa? Los egresos, fíjate que no tengo egresos, solamente en el periodo cero. Entonces, en efecto, el valor presente de los egresos es la misma inversión en este caso. ¿Eh? Entonces, fíjense que tengo por un lado valor presente de mis ingresos y por otro lado valor presente de los egresos, que como nada más hay uno en el periodo cero, es el mismo, que en este caso es 5 millones. ¿Ok? Entonces, el valor presente neto, ¿qué es? ¿Qué es el valor presente neto? Pues tienes dos opciones de calcularlo siempre, ¿sí? Hay dos opciones de calcular el valor presente neto. Uno, valor presente de mis ingresos menos el valor presente de mis egresos. Esa es una forma de calcularlo. Y si se ponen a ver, ¡ay, me da negativa! Pues sí, me da negativa. ¿Qué significa que me dé negativo? ¿No? ¿Qué significa esos 2.118.000 pesos? ¿Ah? ¿Qué me dirían ustedes a ver? ¿Qué significa que dé negativo? Pues en este caso, como es la adquisición de una máquina, yo creo que es como la relación del costo, pero sin embargo la máquina pagó por el tiempo y el uso que se le dio. Entonces, ¿qué significa el negativo? Mm, Adelante, sin problema. ¿Qué significa el negativo como tal? ¿Estoy obteniendo ganancias o pérdidas? Pues yo diría, es que como es una máquina, yo no consideraría una pérdida, porque es que tú compraste la máquina para una finalidad. Ajá. Pero Y por eso, sin embargo, después de que la compraste, la vendiste. O sea, igual recibiste otra utilidad o un dinero por esa máquina ya después de depreciar. fíjate que lo que está diciendo Joshua es totalmente cierto y ahí es donde viene el punto clave. Este indicador, el negativo, es pérdida, así de sencillo, es pérdida. Pero cuando analizamos el contexto, decimos, bueno, pero es que no es una pérdida como tal, es que yo estoy comprando la maquinaria porque la necesito, ¿ok? Y por supuesto que hay un proceso
digamos, de desgaste, hay un proceso, pues, digamos que me va a salir un costo allí asociado a esa maquinaria, ¿cierto? Entonces, muy importante, los negativos en finanzas son pérdidas, pero en el proyecto, en el negocio, puede estar totalmente justificado, ¿ok? Y por eso es cuando yo le digo que no siempre, cuando es negativo, ya recházalo porque ya dio negativo, no, ¿ok? Una cosa es el número y otra cosa la decisión, ¿ok? Entonces usted no puede dejar que el número tome decisión por usted, es usted el que toma la decisión, ¿ok? Entonces, el negativo, pérdida, sí señor, significa pérdida. Pero en proyecto, al final, eso no es una pérdida, eso es, oye, es una necesidad porque es una maquinaria que estoy comprando, ¿no? Tal cual como lo comentó Joshua. ¿Ok? O sea que está bien. Ahora, ¿qué significa esos 2.118.000? ¿Qué significa eso? ¿Qué significará? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Qué pena, profe, se me cayó el internet. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Qué creen ustedes que será o qué significará esos 2.118.000? ¿Ah? Es como el valor que tengo pendiente por recuperar de la inversión, algo así. ¿Que tengo por recuperar? O porque yo todavía no sé si voy a recuperar eso. Porque recuerden lo que hice aquí, fue una resta entre valor presente de mis ingresos menos valor presente de mis egresos. Entonces, ¿qué significa eso? Fíjense algo, ¿qué son ingresos menos egresos? Utilidad. Eso estamos claros, ingresos menos egresos, utilidad. Entonces, ¿qué significa ese valor presente neto? Significa, ¿no? ¿Cómo son o cómo es esas utilidades? ¿Sí? Pero traídas al día de hoy, con un descuento del 3%. ¿Ok? Entonces, aquí viene la otra forma de calcular el valor presente neto. El valor presente neto se puede calcular también, que conste, con la fórmula de BNA, por supuesto. ¿Sí? La fórmula de BNA con una tasa del 3%, pero con los valores de la utilidad. Véanlo bien, atención, ¿sí? Los valores de la utilidad, ¿sí? Pero en la utilidad, vean los valores de la utilidad, yo lo estoy tomando desde el periodo 1 hasta el periodo 6, ¿sí? Y ese valor yo le sumo la inversión, ¿sí? Entonces, vean que me dio la misma cantidad, ¿sí? Hay dos formas de calcular el valor presente neto. Agarrar el valor presente de mis ingresos y restarle el valor presente de mis egresos. Pero también la otra forma es calcular el valor presente de las utilidades y restarle la inversión, ¿cierto? Que se hace en periodo cero. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que ese valor presente son las utilidades mías, o la utilidad en este caso de la máquina, pero traídas al día de hoy. Traídas al día de hoy, descontadas a una tasa del 3%. Eso, si se ponen a ver, no es sencillo de explicar, sobre todo a alguien que no conozca de finanzas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me está diciendo que son utilidades, véanlo, ¿cierto? Utilidades que yo me las estoy trayendo al día de hoy, descontadas a una tasa, para restarle la inversión.
¿Ok? Y lo tengo que hacer así. ¿Por qué? Porque, que es lo más importante de este núcleo, ya usted sabe que estos 300.000 del mes 5 no son los mismos 300.000 del mes 1. ¿Ok? Entonces, lo más importante de este núcleo, muchachos, es que usted se lleve en la conciencia de que el dinero cambia en el tiempo. Entonces, que a ti te digan que tú vas a tener 300.000 pesos dentro de 5 meses, no es igual a tener 300.000 pesos el mes que viene. ¿Ok? Entonces, como no es igual, usted tiene que traerse eso a valor presente, descontado con una tasa, que en este caso es de 3%. ¿Ok? Entonces, esa es una de las partes más importantes de todo esto. ¿Ok? Comprender, ¿sí? Que el valor presente neto es las utilidades, pero traídas al día de hoy. ¿Sí? Eso es extremadamente importante. ¿Sí? Ahora bien, muchos dicen, ay, profe, pero esto no lo entiende mi jefe, porque mi jefe no sabe mucho de finanzas. Entonces, tú decirle esto, de que tus utilidades en realidad te la estás trayendo al día de hoy con 3%, entonces el jefe dice como que, ah, ¿qué es eso? Entonces, para él, ¿no? Existe el costo anual uniforme equivalente o KUE. El KUE lo que significa es la cuota o pago, ¿no? Entonces allí, si yo me acuerdo un poquito de series financieras, yo sé que aquí hay una fórmula que se llama pago, ¿sí? Esa fórmula de pago, ¿no? Le doy clic y él me va a calcular la cuota de un valor presente. En este caso voy a usar el valor presente. Entonces estaría hablando de una tasa del 3%, un NPER de 6 porque son 6 periodos, y un valor actual, ¿sí? Un valor actual de este señor, del valor presente neto, ¿sí? Y como hay un equilibrio contable, porque aquí viene algo muy importante, ¿no? En Excel las fórmulas financieras tienen un equilibrio contable, ¿no? Si usted le coloca un valor negativo, él te va a arrojar positivo, y si les arroja positivo, él te va a arrojar negativo. Entonces aquí nosotros le colocamos un signo menos para que nos dé el mismo signo, ¿ok? Para que el valor presente y el KUE tengan el mismo signo. Entonces, vean lo que me dio. Eso me dio una cuota de 391.000 pesos. Y aquí viene la parte más importante, muchachos. ¿Qué significa esos 391.000 pesos? ¿Qué significa eso? ¿No? Entonces, lo que quiere decir es que, vean bien, esta máquina no. Esta máquina yo tuve que invertir 5 millones, pero hay un beneficio de 300.000 y al final 180, de 1.800.000. Entonces, el KUE lo que quiere decirte es, bueno, mira, todo este proyecto, ¿sí? Es como que tú tuvieras una pérdida, vamos a llamarlo así, de 2.100.000, ¿sí? Si agarras todas esas utilidades y te las traes al día de hoy, ¿sí? Va a tener una pérdida, o sea, va a tener una, digamos, un gasto, ¿sí? No vamos a decirle pérdida, vamos a decirle un gasto. Va a tener un gasto de 2.118.000 al día de hoy. Como la gente no entiende mucho esto, entonces tú dices, bueno, pero yo le puedo calcular el pago, es como que decir la cuota, ¿no? La cuota durante 6 meses. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que comprar esta máquina sería lo mismo, ¿sí? Comprar esta máquina sería lo mismo que pagar 391.000 durante 6 meses. ¿Eh? Entonces, pónganse a ver, y este KUE tiene más lógica, ¿no? De hecho, la forma de interpretar es más lógica. O sea, el KUE lo que quiere decirte es,
Agarrar este valor presente y llevarlo a 6 pagos, ¿sí? 6 cuotas, ¿ok? Entonces estaríamos hablando de que esta máquina, entre inversión, ingresos, ¿sí? Todo eso es lo mismo que decir que yo estaría gastando 391,000 pesos durante 6 meses. ¿Ok? Entonces, eso tiene más lógica, digamos, y se entiende más que decir que me traje las utilidades al día de hoy a través de una tasa de descuento del 3%. ¿Sí? Es mejor decirle al dueño, no, mire, eh, si usted compra la máquina A, es como si usted estuviera pagando 391,000 durante 6 meses. Entonces él dirá, ah, bueno, sí, más o menos eso hace. ¿Eh? O sea, es como que ya de una vez se mentaliza que ese sería el pago durante 6 meses. ¿Ok? Lo mismo, vean que como tiene la misma estructura, yo simplemente copio y pego. Eso es lo bueno de Excel, ¿no? Que una vez que yo hago una vez la fórmula, yo aquí simplemente copio y pego y me toma la información de acá. Entonces vean qué pasa con la máquina 2. En la máquina 2, vean el valor presente, ¿sí? De los ingresos, vean los egresos, 8. Vean el valor presente de ingresos menos egresos, me da negativo también. Y vean el KV. Entonces, ¿qué significa eso en la máquina B? Bueno, significa que entonces ahí tú empiezas a comparar. Entonces tú dices, mire, jefe, fíjense, en la máquina A, ¿sí? Las utilidades traídas a valor presente con una tasa de descuento del 3% me da 2,100,000. El jefe te dice, ¿qué? No entendí eso. Y las utilidades de la máquina B traídas a valor presente con una tasa de descuento del 3% es de 4,600,000. Claro, él cuando ve esto dice, bueno, si usted lo dice, pero la verdad no entendí mucho. Pero cuando tú le dices esto, tú le dices, bueno, eso es como que la máquina A te va a generar un gasto de 391,000 pesos mensuales durante 6 meses. Entonces él dice, ah, ok. Mientras que la máquina B te estaría generando un gasto de 860,000 pesos durante 6 meses. ¿Sí? 860,000 pesos mensuales durante 6 meses. Entonces aquí él sí dice, ah, ya entiendo. Este me está saliendo más costoso que este que está aquí. ¿Sí? Sin necesidad de decirle que te trajiste los valores a valor presente. ¿Sí? Entonces, es una forma más fácil, digamos, de interpretación. ¿Ok? La tasa interna de retorno, recordemos que es la TIR, ¿sí? La TIR. Y lo único que yo tengo que hacer es seleccionar los valores. En la tasa interna de retorno, siempre, muchachos, siempre yo tengo que seleccionar desde el periodo 0. Mientras en el valor presente neto no era así. ¿Okay? En el valor presente neto yo no podía seleccionar desde el periodo 0. ¿Ok? Entonces, tasa interna de retorno, sí, sí voy a seleccionar desde el periodo 0 hasta el último. Y ahí está. ¡Ay, me da negativa! Claro que me va a dar negativa porque lo que estamos hablando, ¿no? O sea, me va a dar negativa porque es pérdida, ¿sí? Pérdida justificada, como lo dijo Joshua, ¿no? O sea, es lógico porque es una maquinaria que necesito, claro que sí, ¿ok? Pero igual sigue siendo tasa y tener retornos negativas. ¿Con cuál me quedo yo? Ah, bueno, con la que me dé menos pérdida, en este caso, la primera. Y otra opción es la relación beneficio-costo. La relación beneficio-costo es simplemente una división entre valor presente de mis ingresos dividido valor presente de mis egresos. Y ya, y me da un porcentaje. Lo mismo lo puedo ver yo acá. ¿Sí? Entonces aquí puedo ver y decir, ah, mira, sí.
Valor presente, sí. O sea, aquí yo veo que los ingresos representan 57% de los egresos. Mientras que en la segunda los ingresos representan 41% de los egresos. ¿Ok? Entonces son indicadores que puedo usar, ¿sí? Ay, profe, no puedo usar la TIR M. Sí, claro, ¿cómo no? Puedo usar la TIR M. La TIR M, igual, vean que aquí está la TIR, ¿sí? Y aquí está la TIR M. La TIR M, ¿qué te pide? Bueno, te pide los valores, que los selecciono todos, siempre, desde el periodo cero. Y te pide la tasa de reinversión. Muy importante, esta reinversión es qué vas a hacer tú con esos excedentes, ¿sí? Si lo vas a invertir en otra cosa. En este caso, esa tasa de reinversión, lo ideal, ¿sí? Es que tú tengas, digamos, un plan B, vamos a llamarlo así. O sea, oye, ¿dónde vas a invertir tú esa reinversión? ¿Dónde vas a invertir tú esos excedentes? Allí es donde tú dices, bueno, tasa de descuento, como la tasa de descuento que te están dando del 3%, pues tú puedes decir, bueno, yo supongo, ¿ves?, que yo puedo agarrar esos excedentes e invertirlos en, en algo que me dé ese 3% de rentabilidad mensual. ¿Ok? Entonces aquí colocaría una tasa de inversión, de reinversión del 3%. ¿Sí? Y como verán, me da otra tasa, ¿sí? Que sería la tasa interna de retorno modificada. ¿Ok? Modificada porque estamos hablando de otra opción de inversión. ¿Ok? Yo estoy agarrando esa, digamos, pues esa rentabilidad la estoy invirtiendo en otra parte. Claro, es negativa y eso más bien lo que significa es una pérdida, ¿no? Pero lo que quiero indicarle es que la tasa interna de retorno modificada es al final una tasa promedio, ¿cierto? Entre la TIR, que es la tasa del proyecto, y la tasa, digamos, de rentabilidad o la tasa adicional de reinversión que yo puedo tener. Muy bien, señores. Entonces quiero que vean que en un ejercicio le pueden pedir cualquier indicador, ¿sí? El que ustedes quieran, ¿no? Ya depende de ustedes, dependerá del ejercicio, ¿cierto? De cuál les van a pedir, ¿ok? Pero es posible calcularlo siempre y cuando yo tenga un flujo de caja. ¿Sí? Eso es muy importante. Siempre y cuando yo tenga el flujo de caja, lo voy a poder calcular. ¿Sí? Veamos este otro ejemplo, rapidito. Dice, una empresa los llama para valorar la adquisición de dos maquinarias. Una es más costosa que la otra. Sin embargo, los costos de mantenimiento de la más económica son superiores a la que es más costosa. En este sentido, usted desea hacer una valoración con un descuento del 2,1% que permita comparar ambos tipos de maquinaria y así tomar la mejor decisión para la compañía. Entonces ahí está, ¿no? A la inversión, 20 millones de pesos, mantenimiento mensual de la maquinaria económica, 200.000, con incrementos mensuales de 3%, ¿sí? Atención con esa. Valor de salvamento, 1.000.000. Vida útil, 2 años. Maquinaria costosa, inversión de 35 millones, mantenimiento mensual de 180.000 pesos. Valor de salvamento de 6 millones, vida útil 2 años. ¿Cuál será la mejor opción y cómo explicarle esto a su jefe? Entonces, claro, ¿qué pasa? Ya yo sé, bueno, es una maquinaria, por ende es un egreso de 20 millones de pesos, ¿sí? Mientras que aquí estamos hablando de 35 millones de pesos, ¿ok? Acá, en la más costosa, es 180.000,
pesos que se van a repetir siempre, ¿sí? Mientras que aquí, ya la económica, estaríamos hablando de 200.000 pesos el primer mes. Pero ya la segunda, estamos hablando de que hay crecimiento, entonces sería un crecimiento del 3%. ¿Sí? Ok, un crecimiento del 3% sobre ese valor. Ok. La utilidad, pues ingresos menos egresos. Igual, ingresos menos egresos. Pero también hay un valor de salvamento, ¿cierto? Que en este caso, aquí es 1.000.000, ¿sí? O sea, más 1.000.000. Y en la costosa, el valor de salvamento es 6 millones. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo puedo calcular otra vez todo, ¿sí? Porque aquí tengo inclusive la tasa de descuento del 2.1. ¿Qué pasa aquí? Bueno, yo puedo calcular el BPN nuevamente, la fórmula del BNA, ¿cierto? BNA. ¿Qué me pide? La tasa. ¿La tasa de qué? La tasa de descuento de 2,1%. Y los valores, todos los valores, pero atención, cuando es valor presente neto, llega hasta el periodo 1 siempre, ¿sí? Y luego yo le sumo este señor que es negativo, ¿ok? Se lo sumo porque ya tiene signo negativo. ¿Ok? Entonces, claro, véanlo bien cómo me dio en la económica versus la costosa. Ahí está. Me dio 14 millones de negativo versus 27 millones de la costosa. ¿Qué le puedo decir yo a mi jefe? Yo digo, mira, la económica te da una pérdida, pues yo no le voy a decir pérdida. La económica te generaría un gasto de 14 millones 182.000 traídos al día de hoy, descontados a una tasa de 2,1%. Claro, eso no lo entiende mucho, eso como que no entiendo mucho eso. Entonces yo le digo, no hay problema. Yo agarro y yo calculo la fórmula de pago, ¿sí? Como si fuera una serie anual, una anualidad, en donde yo colocaría la tasa del 2,1%, NPR, en este caso de 24 meses, y el valor actual, pues claro, le colocaría negativo y nuevamente el valor presente neto y me da 758.771 versus el otro que sería 1.496.000. Entonces, ¿qué le diría yo a mi jefe? Le diría, mira, la máquina económica, la económica, metiendo inversión, mantenimiento, ¿sí? Y valor de salvamento, metiendo todo eso, te generaría un gasto de 758.000 pesos mensuales durante 24 meses. Eso se entiende más fácil, ¿sí o qué? ¿Ok? Y la costosa, metiendo inversión, mantenimiento, ¿sí? Y valor de salvamento, te estaría generando 1.496.000 pesos de gasto mensual durante 24 meses. ¿Okay? Entonces, eso, véanlo bien muchachos, tiene más lógica, ¿sí? Que el valor presente neto cuando son personas que no manejan mucho el área financiera. ¿Okay? Por eso que el KOE es muy útil para valorar licitaciones, ¿ok? Porque en una licitación, por ejemplo, no solamente lo que vale una máquina, sino también el mantenimiento, ¿sí? Y los costos que están inmersos dentro de la adquisición de una maquinaria de ese tipo. Entonces, el KOE sirve para homologar, ¿sí? Para hacer un solo cálculo, como decir mensual, y poder comparar varios tipos
de propuestas, ¿ok? Varios tipos de propuestas. Muy bien. También les traigo algo interesante. Vamos a calcular la TIR, ¿no? Entonces vea qué pasa si yo calculo la TIR de este proyecto, ¿no? Y la TIR de este proyecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Uno dice, ah, bueno, mira, la TIR da negativo, ¿cómo no? Pero la que es menos negativa es esta, ¿sí? Entonces tú dices, ah, bueno, pues sí, ok, te da una rentabilidad, entonces por tasa interna de retorno, inclusive sería la que dé menos pérdida, ok, muy bien. También puedo calcular el valor presente de los ingresos como BNA, ¿sí? De 2,1%, ¿sí? Pero de los ingresos, ¿sí? Lo que sería esto, ¿ok? Y por otro lado tengo el valor presente de los egresos que sería la inversión. Lo mismo lo calcularía yo con la costosa. Esto para poder calcular lo que sería beneficio dividido egresos. Y aquí pasa algo interesante, muchachos, véanlo bien, ¿sí? Si se ponen a ver, tú dices, ay, pero mira, aquí yo tengo 29%, ¿sí? Valor presente de mis ingresos y valor presente de mis egresos, ¿sí? O sea que mis ingresos representan el 29% de mis ingresos. Y aquí mis ingresos representan el 20% de mis egresos, ¿sí? Entonces, si se ponen a ver cuál de las dos vale más la pena, por cualquiera de las modalidades, la económica, digamos, vale la pena, ¿ok? Porque tiene menos nivel de pérdida, ¿ok? Menos nivel de pérdida. Muy bien. Entonces, para irnos, veamos este último. Dice, un inversionista tiene una tasa de oportunidad del 10% anual, ¿no? Vean, esta tasa es muy alta. Y tiene las siguientes alternativas de inversión. 0, 1, aquí por años tengo alternativa 1, alternativa A, alternativa B. Aquí, claro, yo puedo colocarla menos 500, ¿sí? Son unidades monetarias, puede ser, no sé, puede ser millones de pesos, por ejemplo, 280 millones de pesos, 350 millones de pesos, pero también pudiera ser miles de dólares, por ejemplo, menos 450 mil dólares, 100 mil dólares, 70 mil dólares, ¿sí? Entonces, igual son unidades monetarias. Entonces, aquí dice, elija la mejor alternativa, ¿no? Elija la mejor alternativa utilizando TIR, TIRM, eso. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? ¿No? ¿Qué ocurre en estos casos? Entonces, bueno, otra vez, valor presente, recordemos que está la fórmula de BNA. En este caso, 10% la tasa y yo selecciono los valores. No selecciono el cero, selecciono desde el periodo 1 hasta el último, ¿sí? Y luego a ese valor le sumo esos 500 adicional, ¿ok? Se lo sumo porque ya está con signo negativo, ¿eh? Entonces, esta parte es muy importante, ¿cierto? Vean que aquí no me decía que esto era utilidad, yo le puse utilidad. ¿Y cómo yo supe que eso era utilidad? Bueno, porque había valores negativos y valores positivos. Si hay valores negativos, valores positivos, significa que es utilidad. Recuerden que la utilidad es negativo, pérdida, positivo, ganancia. ¿Okay? Muy bien, lo mismo lo puedo repetir yo con la utilidad, ¿ven? Entonces, rápidamente yo puedo ver aquí cuál vale más la pena. ¿Cuál vale más la pena? ¿La B o la A?
Como es positiva, entonces vale más la pena la utilidad B. ¿Ves? Porque positivo significa ganancia. Entonces, oye, me vale más la pena la B. ¿También puedo calcular la tasa interna de retorno? Claro que sí. TIR. Y aquí yo sí selecciono todo. Entonces tengo la tasa interna de retorno de cada uno. ¿Cierto? ¿Puedo calcular la TIR M? También. Claro que sí. TIR M. TIR M me dice los valores. Tasa de financiamiento no la uso. ¿Ok? La tasa de reinversión sí. ¿Ok? Y la tasa de reinversión sería la misma tasa de oportunidad, que sería de 10%. Entonces, claro, quiero que vean que la TIR no me pidió la tasa de 10%. El valor presente neto sí. Y la tasa interna de retorno modificada también. ¿Ok? Ahora, esto de 112 no se entiende muy bien. Dirán, oye, ¿qué es eso? Bueno, esas son las utilidades traídas a valor presente a un descuento del 10%. Tú dices, "Eh". Pero si tú calculas el KUE con la fórmula de pago, ¿no? Utilizando un 10%, un NPR de 3, porque como son 3 periodos en este año, sería de 3, y un valor actual de negativo este señor, vea que me da 45. Entonces, este KOE sí tiene más facilidad para interpretar. ¿Por qué? Tú dices, bueno, esta utilidad significa que en promedio tú estarías recibiéndome cada año 45,25. ¿Sí? O sea, es como que cada año tú estarías recibiendo 45,25 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, valor presente neto significa todas tus utilidades traídas a valor presente y ver si el proyecto es viable o no lo es. Mientras que el KOE te indica, oye, ¿cuánto recibirías tú como si fuera un beneficio mensual, como si fuera un cheque, ¿sí? Estándar mensual? ¿Cuánto recibirías tú cada año, en este caso, durante los próximos 3 años? Entonces tú le dirías al dueño, mira, vale, eso es como que tú estuvieras recibiendo 45,25 millones de pesos cada año. Entonces él dirá, entonces sí, sí vale la pena. ¿Eh? Es mejor que estar diciendo, no, todas tus utilidades traídas a valor presente 112. Entonces, así como que no se entiende bien. ¿Okay? Y lo último, que es la relación beneficio-costo, pues no se puede calcular, porque en este caso, si se ponen a ver, yo tengo la información de las utilidades, no tengo la información de ingresos e egresos. ¿Sí? En este caso, la información que tengo es pura utilidad, entonces no lo puedo calcular. ¿Ok? Entonces, bueno, en esencia, digamos, esto era lo que quería mostrarles allí el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud en particular para hacer el Kahoot, muchachos, por hoy. Bueno, entonces vamos a hacer el Kahoot del día de hoy para los que están aquí presentes. Profe, de la Venga, evaluación es para como para manejar los tiempos. ¿De cuántas preguntas va a ser? lo acabamos de decir, lo dijimos ahorita. ¿Qué tarde? Eh, sí, Ambos son de 15 preguntas. Unos ejercicios, uno tiene 8, el otro tiene 5. El que tiene 5 ejercicios tiene 8 preguntas y el que tiene 8 ejercicios tiene 5 sí, preguntas. un examen tiene 5 ejercicios y el otro tiene 6, ¿cierto? Y las demás son preguntas teóricas. Bien, gracias, profe. A ver, aquí.
Bien, muchachos, vamos a hacer el último Kahoot del núcleo. Ups. Ahí está el código. Déjame minimizar esto.